Aunque no lo creas, en esta cajita prefabricada guardo todo un proyecto para armar un mini teatro en casa muy potente. Estas cajitas prefabricadas que usaré puedes encontrarlas en tiendas de manualidades y son muy económicas. En la descripción de este video podrás encontrar la lista completa de componentes con su link de compra. Usaré algunos componentes reciclados, un radiador pasivo de 5 pulgadas, amplificador 2.1 canales de 25 vatios para bocinas y 50 vatios para subwoofer, 2 bocinas full rango de 10 vatios y 2 tweeters de 10 vatios. Así que quédate y mira todo el proceso.
Como podrás ver, a los tweeters les coloqué un capacitor no polarizado de 100 voltios de 3.3 microfaradios para que no pasen las frecuencias bajas del canal de bocinas al tweeter. El mejor es de 2.2 microfaradios. Este capacitor tiene dos pines. Uno se coloca al positivo del tweeter y el otro al positivo de la bocina. El negativo del tweeter al negativo de la bocina. El tubito servirá como entonador. El radiador pasivo es fácil de colocar. Si no tienes este pegamento, hazlo con pegamento de contacto amarillo. Coloca en el área donde pondrás el radiador, y luego coloca también en el radiador pasivo un poco de pegamento y déjalo secar. Si el radiador pasivo lo pones por dentro, también coloca pegamento o silicón en la orilla del radiador para reforzarlo.
puedes darle más detalle. Yo lo hago rápido solo para traerte la idea y puedas hacerlo a tu estilo. Para el corte en estas cajas es muy fácil. Si no tienes herramientas de corte, lo puedes hacer con un cúter o bisturí como le llaman en algunos países. No olvides suscribirte a mi canal, comentar tus dudas y darle me gusta si ha sido de ayuda para ti este video. Gracias por mirar.